Hola mis queridos hermanos, un saludo a todos. Estamos un poco atrasados, hemos tenido algunos problemas con la computadora, algunos archivos que no se pueden update o renovar, así que lo más probable es que hay que comprar una nueva, pero pudimos hacerla funcionar y de todas maneras, aunque está tarde el repaso, queremos de todas maneras hacerlo. Uno nunca sabe si las palabras que se dicen aquí pueden ayudar a alguien, ¿verdad? Y Satanás es astuto. Por lo tanto, quiero ser fiel al Señor y por mi propio beneficio hacer el repaso, aunque estamos un poco o bastante atrasados. También pido disculpas, no hemos atrasado en el año bíblico con la lectura de los 5 libros por el mismo problema, pero nos pondremos al día y bueno, con los meses que falta esperamos terminar este año bíblico que íbamos haciendo día tras día. Así que disculpas y bueno, no nos desanimemos, sigamos siempre adelante. Bueno, la lección de escuela sabática tiene como título La Pascua. Y el versículo que debemos de memorizar lo encontramos en Éxodo capítulo 12, versículos 26 y 27. Y cuando sus hijos les pregunten ¿qué significa este rito?, responderán: es la víctima de la Pascua en honor del Señor, que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. En esta lección vamos a estudiar la última plaga. La introducción nos da 3 pensamientos que creo que son muy interesantes, importantes para nosotros que estamos llegando, ¿verdad?, al fin de los tiempos, a la venida de nuestro Salvador. Aquí nos dice que la última plaga estaba a punto de caer, que se dio el último aviso y que era necesario tomar una decisión final. Se trataba de una cuestión de vida o de muerte. Y aquí se nos dice que no solo estaba en juego la vida de un individuo, sino que la prosperidad de las familias y de toda la nación. Y luego nos dice la introducción que, bueno, este rey era obstinado, ¿no?, el faraón, ¿verdad?, y que lamentablemente no hizo lo correcto. Y esa obstinación lamentablemente trajo grandes consecuencias para esta nación que nunca pudo recuperarse de la mala decisión, el mal ejemplo que tomaron el faraón y los dirigentes de esa nación. Y luego la lección nos hace una advertencia a nosotros, que hay veces también nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero que también nuestro corazón se vuelve obstinado y que esto puede afectar a muchas personas. Tal vez no afectemos una nación entera porque no tenemos tal influencia, pero la sierva de Dios dice que siempre en nuestra esfera habrá personas que serán perjudicadas o beneficiadas por las decisiones, las acciones que nosotros tomemos. Por lo tanto, esta lección es muy importante. Con la ayuda de Dios tenemos que estudiarla, ¿verdad?, y pedirle al Señor que nos ayude para tomar las decisiones correctas. Creo que en esta lección vamos a estudiar, sin duda alguna, ¿verdad?, cuál es el significado de la Pascua. Vamos a estudiar esta plaga terrible y su significado, por qué el Señor tuvo que llegar a este extremo, esta extraña obra de, pues, permitir que el ángel destructor en cada hogar, desde el más pobre, el más rico, muriera el primogénito. Así que estaremos hablando acerca del juicio divino. ¿Por qué? Muchos se preguntan por qué el Señor hirió a estos
primogénitos. Y aquí en esta lección nosotros vamos a poder entender esto. Así que vamos a tener una palabra de oración para entrar de lleno en el estudio de la lección de la escuela sabática. Así que si usted puede acompañarme en una oración, yo lo invito para que incline el rostro conmigo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para que podamos estudiar, entender esta lección, para que lo que vamos a aprender con la ayuda de tu Espíritu Santo podamos ponerlo en práctica, Señor. Quédate con nosotros desde el comienzo hasta el final, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, comencemos con este interesante, estudio de la lección de la escuela sabática número 5. Muy bien, el día domingo tiene como título Una plaga más. Leemos en el libro de Éxodo, el capítulo 11. Debemos leer del versículo 1 al 10. Aquí he puesto solamente el versículo 1 y 2. Dice: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino, y cada uno a su vecina, alhajas de plata y alhajas de oro. Y seguimos leyendo aquí: Jehová dio gracias al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, dice aquí, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni habrá jamás. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió los hijos de Israel fuera de su país. Bueno, la lección recalca algunas cosas en este día. En primer lugar, Dios había dado 3 días de oscuridad. Éxodo capítulo 10, versículo 23, para que el faraón, sus dirigentes y el pueblo pudieran pensar bien en las decisiones que iban a tomar. Habían ya caído 9 plagas sobre Egipto, y todavía el corazón de los dirigentes seguían aferrados a sus ídolos. Luego nos dice aquí que Moisés, sale de la presencia de Faraón muy enojado. La lección nos dice que posiblemente sea porque Moisés sabía que muchas personas, o sea, los primogénitos, iban a morir. Y esta obstinación del rey traería esa desgracia sobre todo el pueblo de Egipto. Todas las personas que vivían allí, desde el más pobre, el más rico, los que estaban en las cárceles, que tuvieran un hijo primogénito, lo iban a perder. Y Moisés
estaba disgustado por esa obstinación. Luego nos dice aquí que Dios es el juez y está en contra del orgullo, la injusticia, la discriminación, la arrogancia, la explotación, la crueldad y el egoísmo. Está del lado de quienes sufren, los abusados, maltratados y perseguidos. Dios ejecutará la justicia, que es en verdad otra expresión de su amor. Así como vemos aquí, bueno, Dios iba a mandar esta terrible plaga, donde ya Dios había pues profetizado, ¿verdad? Dicho de antemano que finalmente el faraón y sus dirigentes iban a pedirle al pueblo de Israel que se fuera de su país, porque fue tan grande el dolor y la tristeza que hubo en los lugares que no querían saber absolutamente nada del pueblo de Dios. Finalmente pudieron entender que Dios es el Dios del universo. Y como vemos en la lectura bíblica, Dios hizo una diferencia entre su pueblo y el pueblo egipcio. Al pueblo de Dios, Él lo protegió. Así que nosotros, al ver esto, debemos de confiar también en el Señor, que en momentos difíciles Él nos protegerá también a nosotros, porque hay una diferencia entre aquellos que creen en Él y los que lamentablemente no quieren creer, a pesar de todas las evidencias y pruebas de amor que el Señor ha dado. Muy bien, el día lunes tiene como título la Pascua. Leemos en Éxodo 12, 1 al 3. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Vemos en este día, ¿verdad?, que el pueblo se va a preparar para la Pascua. Claramente la Pascua, que es Pesach en el idioma original, significa pasar, sobre, encima. Y ahora Dios da instrucciones a este pueblo de lo que va a suceder, qué tienen que hacer. La lección claramente nos dice, ¿verdad?, que el Señor lo primero que manda es que lo adoren, ¿verdad?, que puedan rendirle honor por la gran liberación que estaba a punto de ocurrir. Esto me hace pensar en el texto de Mateo capítulo 6, versículo 22, donde dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, todas, ¿verdad? Como vemos aquí, dice que se esperaba, ¿no?, que con tantas personas se le dieran unas instrucciones de cómo organizar el pueblo, cómo salir por tribus, etcétera. Pero aquí dice que lo que Dios quería es que en primer lugar ellos pudieran adorarlo. Lo demás Dios se iba a encargar de instruir después. La adoración era lo importante. Así que vemos aquí entonces que se le dan instrucciones. Yo observo aquí, mi querido hermano, una relación tan fácil entre lo que es las obras, ¿verdad?, lo que es obedecer al Señor y la misericordia de Dios. No hay contradicción, no hay problemas. Aquí Dios le dice lo que tienen que hacer, y el pueblo, si ama, si cree, entonces va a hacer lo que Dios le pide. Punto. El resultado de amar a Dios es obedecerle. Ahora, aquí estaba en juego, como dijimos en la introducción, la vida y la muerte. Aquí se dan ciertas instrucciones que el pueblo debe seguir. En primer lugar, deberían escoger una cabrita o un cordero, la mejor, sin defecto.
debía apartarse no el 11, ni el 12, ni el 13, el día 10. Debía guardarse no para el 13, para el 15, sino para el 14. Se les da indicaciones que este iba a ser el mes que iba a comenzar su calendario, ¿verdad? También se le da instrucciones que si la familia era tan pequeña que no podían comerse el cordero entero, se juntaran con otra familia porque no debía de quedar absolutamente nada. Se dice que debía de comerse, ¿verdad?, este cordero con hierbas amargas. Y se le dan otras instrucciones. La más importante es que ellos tenían que manchar las puertas, los dinteles de la puerta. Si eso no estaba manchado con la sangre del cordero, y esta lección hace énfasis en que esa sangre es el símbolo del cordero, es Él el que salva. Si no estamos cubiertos con la sangre de Cristo, ¿verdad?, no vamos a poder ir al cielo. Pero Él nos pide a nosotros, así como los judíos, que sigamos sus instrucciones. Porque imagínense que de repente un judío, bueno, un israelita, porque los judíos existieron mucho tiempo después, pero un israelita diga, no mancho la puerta, o diga, no acojo el cordero, o diga, lo voy a apartar el 11 porque el 10 no tuve tiempo. ¿Verdad que eso no se puede? Había que hacer lo que el Señor le decía. ¿Es esto salvación por obra? No, es obedecer al Señor. ¿Cómo iban a ser salvos? Por la gloria, por la sangre, por el poder, por la gracia, por la misericordia de Dios. Pero tenían que obedecer, no para salvarse, ¿verdad?, sino porque en obedecer ellos estaban, mis queridos hermanos, haciendo la voluntad de Dios. Dios los iba a salvar por la fe que ellos tenían. Ahora, si no obedecían, si no marcaban esas puertas, si no apartaban el cordero el 10 y esperaban hasta el 14, entonces claramente ellos no iban a poder ser salvos. El ángel destructor los iba a destruir, tenían que tener la sangre, pero tenían que marcar los postes. Y esto es importante porque vemos tanta dificultad en este asunto del obedecer. Queremos exaltar la sangre de Cristo, queremos exaltar a Cristo, pero al mismo tiempo decimos que no podemos obedecer, que no se puede, que no queremos. Bueno, pregúntese usted en este estudio de este día, si alguno de estos israelitas que exaltaran a Dios, el Todopoderoso, que habían visto todo lo que había ocurrido y se le dan estas instrucciones, decidiera no marcar las puertas, no apartar el cordero, no juntarse con la familia, tenían que comérselo asado, no era guisado ni sancochado, asado. ¿Y con qué tenían que comérselo? Con hierbas amargas. ¿Y qué tal si alguno decía, bueno, no tengo interés de comerme eso con hierbas amargas, lo quiero con miel? Tenían que obedecer. El obedecer es el resultado de la gracia divina, pero si no lo hacen, pues el ángel los hubiera destruido. Entonces es importante que entendamos la relación que hay entre amar al Señor, reconocerlo y también obedecer lo que Él nos pide por amor a su nombre. Así que encontramos entonces, ¿verdad?, que el lunes se nos habla acerca de los preparativos que deberían de hacer los israelitas para poder salir. Y se dice aquí que esto debía de recordarse. Dice, la celebración de la Pascua, dice, debía recordar a cada israelita los poderosos y bondadosos actos de Dios en favor de su pueblo. Esta celebración les ayudaba a salvaguardar su identidad nacional y a dar testimonio de sus convicciones religiosas. Aquí está una de las citas pues que son relevantes para este estudio, que sería Éxodo 12, 13 y 14. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria,
y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Necesitamos la sangre de Cristo, esa sangre que nos cubre de pecado, esa sangre que nos dará vida eterna. El no estar cubierto con la sangre del Señor es estar completamente perdido. Necesitamos ahora no manchar los dinteles, sino dejar que esa sangre nos vista, nos limpie de toda maldad, vestirnos con la justicia de nuestro Salvador. Esta sangre, este cordero, todo lo que estaba representado en estas instrucciones, tenían como objeto, mis queridos hermanos, enseñarnos la misericordia de Dios al dar su Hijo por nosotros para que tengamos vida eterna. Hay una pregunta que creo que debemos de meditar en ella. Dice, ¿por qué es tan importante que recuerdes siempre la bondad de Dios para contigo en el pasado y confíes en que también será bondadoso contigo en el futuro? ¿Por qué es importante esto, mis queridos hermanos? Yo siempre digo, Dios siempre ha estado conmigo. He pasado momentos difíciles, pero en esos momentos difíciles he sentido la presencia de mi Dios. Dios me ha cuidado, me ha dado comida. Realmente he pasado por momentos bastante difíciles, pero Dios nunca me ha abandonado. Y recuerdo muchas cosas que Él ha hecho en mi vida, que obre. Y esto me da fe para enfrentar cualquier cosa que esté en el futuro. Así que envíame tu comentario, tu respuesta. ¿Por qué crees que es tan importante siempre meditar en la bondad de Dios? Y tenemos una cita aquí que a veces o siempre leemos para que nos pueda quedar clara cualquier duda en cuanto al tema que estamos tocando en el día lunes, ¿verdad? Aquí dice, he aquí una obra requerida de los hijos de Israel, que debían realizar su parte, a fin de probarlos y demostrar su fe mediante sus obras en la gran liberación que Dios había estado efectuando para ellos, para escapar del gran juicio de Dios que iba a traer sobre los egipcios. La señal de la sangre debía verse sobre sus casas. Se les ordenó que se separaran de los egipcios junto con sus hijos y que se reunieran en sus propias casas, porque si alguno de los israelitas fuese encontrado en las casas de los egipcios, caería bajo la mano del ángel destructor. Esto es una cita muy relevante, ¿verdad? Y después no la puse completa porque no tendría el tiempo y el espacio, pero aquí nos dice que los egipcios, algunos, ya no creían en esos dioses falsos y querían ser salvos. Habían aceptado al Dios Todopoderoso. Las plagas que tenían como objetivo no solamente destruir, sino, mis queridos hermanos, enseñarles a los egipcios que sus dioses no servían para nada, que solamente hay un solo Dios verdadero. Hizo efecto en muchos de ellos. Y aquí entonces dice lo siguiente, los israelitas no podían quedarse en las casas de los egipcios. Aquí claramente dice que hubieran sido destruidos, pero mire qué interesante. Suplicaron, esos egipcios que creyeron en el único Dios verdadero, suplicaron que se les permitiera ir con sus familias a las casas de los israelitas. Esa terrible noche cuando el ángel de Dios iba a matar a los primogénitos de los egipcios. Estaban convencidos que sus dioses, a los que habían rendido culto, no tenían conocimiento ni poder para salvar o destruir, y prometieron que de allí en adelante el Dios de Israel sería su Dios. Decidieron salir de Egipto e ir con los hijos de Israel para adorar a su Dios. Los israelitas dieron la bienvenida a los egipcios creyentes en sus hogares. Realmente esta cita es muy interesante, ¿verdad? Dios nos pide que nos apartemos de aquellos que pues no quieren dejar el pecado.
Sin embargo, si ellos vienen, si al estar con nosotros, al escuchar de Dios, quieren ser parte del pueblo, la Biblia claramente dice, salid de ello, pueblo mío, para que no recibáis las plagas, ¿verdad? Salid de Babilonia. Y nosotros con gusto el Señor les abre las puertas. Y entonces, si ellos deciden dejar la idolatría y reconocer a Dios como su Salvador, Dios dice, no los echa fuera. Así que habían requisitos, órdenes que habían que cumplir, y estos israelitas las cumplieron y Dios pudo libertarlos. No dice la Biblia si hubo algún israelita que no quiso salir de las casas de los egipcios. Tampoco dice que si hubo alguno que no quiso poner la sangre en los dinteles. No lo dice la Biblia, así que debemos de pensar que todos sus israelitas obedecieron al Señor en conjunto y en una forma individual. Nosotros también somos llamados a obedecer en conjunto y a tener una experiencia individual. Debemos, mis queridos hermanos, estar cubiertos también con la sangre de Jesús. Debemos alejarnos del mal y de aquellos que practican el mal. La única intención por la cual nos acercamos a ellos es para traerlos al conocimiento de nuestro Salvador. Así que Dios nos ayude para que al leer esta cita, léala de nuevo, medite. Hay grandes verdades aquí. Usted pueda poner en práctica y yo también, los que estamos aprendiendo. Muy bien, el día martes tiene como título Pesach. Dice aquí en Éxodo capítulo 12, versículo 17 al 23, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera, oiga esto, que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Muy bien, ya estudiamos que la palabra Pesach significa pasar sobre, por encima, y se nos recalca aquí una vez más lo que venimos estudiando, que el Cordero era un símbolo de Cristo, que la sangre era un símbolo del Señor, de nuestro Redentor, y que esa sangre pintada en los dinteles era lo único que podía salvar del ángel destructor a los israelitas si el ángel veía que estaba marcada en los dinteles. De lo contrario, el ángel entraría también y destruiría al primogénito. Luego se nos dice aquí que la levadura es un símbolo del pecado. No es que la levadura en sí sea pecado, se usa para hacer pan, pero que en esos 7 días que se iba a celebrar la fiesta de la Pascua, uno de los requisitos era no comer pan con levadura, al punto que dice aquí que si comían pan leudado, iban a ser destruidos, ¿verdad? Cortados del pueblo, porque en este caso era un símbolo de la maldad. También se nos dice aquí, en la última parte de este día, el pan sin levadura es un símbolo del Mesías, sin pecado, quien venció todas las tentaciones y dio su vida por nosotros. Dice, el manojo de hisopo en el que se empapaba la sangre simboliza la gracia purificadora de Dios. Y dice aquí en resumen, la obra redentora de Jesús es revelada a lo largo de la Pascua. Cristo lo es todo. Pero Él quiere que tú y yo seamos felices. Así que todos aquellos que aman al Señor, que es santo, a nuestro Salvador, Él nos pide que nosotros también dejemos el pecado.
O sea, ya no celebramos la Pascua. Como vamos a ver, el apóstol San Pablo dice que nuestra Pascua es Jesús. Pero mire lo que nos dice el apóstol San Pablo. Muy bien, antes de leer lo que dice el apóstol San Pablo, vamos a volver a leer el texto de Éxodo capítulo 12, versículo 18 al 20. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones. Comeréis panes sin levadura. Muy bien, una vez más, claramente se recalca que durante 7 días no se podía comer pan con levadura. Ahora imagínense que alguno dice, yo no puedo, estoy acostumbrado a comer pan con levadura, me gusta comer pan con levadura y le da ganas de comer. Bueno, aquí dice que era tan grave este mandato que Dios había dado, porque era un símbolo del pecado, que Dios dice lo iba a cortar de la congregación de Israel. Y claramente está pidiéndole a los israelitas que a través del Espíritu de Dios pudieran ser purificados del pecado, que siguieran el ejemplo del Señor. Y el apóstol Pablo ahora sí recalca esto: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, ¿verdad? Así que el apóstol San Pablo reconoce que Cristo es nuestra Pascua, que Él es santo, pero dice limpiaos, pues de la vieja levadura, ¿verdad? Del pecado, de la maldad, para que seáis una nueva masa, nacidos de nuevo en Cristo Jesús, el nuevo nacimiento. Y tenemos una cita del Espíritu de Profecía que nos va a aclarar esto más todavía. Vamos a leerla. Dice, el uso del pan sin levadura también era significativo. La ordenaba expresamente la ley de la Pascua y tan estrictamente la observaban los judíos en su práctica que no debía haber ninguna levadura en sus casas mientras durara esta fiesta. Asimismo, deben apartar de sí la levadura del pecado todos los que reciben la vida y el alimento de Cristo. Pablo escribe a la iglesia de Corinto: limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de la malicia y de maldad, sino en ázimo de sinceridad y de verdad. Claramente entonces vemos, mis queridos hermanos, que exaltamos al Señor. Él lo es todo. Él nos salva, pero nos pide a nosotros por nuestro beneficio que nosotros dejemos el pecado, que con su ayuda nosotros podemos hacerlo, con la ayuda. No podemos nosotros mismos, pero Cristo nos dice que Él tiene poder para ayudarnos, porque Él quiere que nosotros podamos ser felices. Así que, mis queridos hermanos, limpiémonos de la levadura, que es un símbolo del pecado. Yo creo que la ilustración está muy clara. Si todavía quieren discutir acerca de este punto, bueno, vuelva a leer el pasaje de 1 Corintios 7 y 8 hasta que de rodillas puedas entenderlo. Muy bien, el día miércoles tiene como título Pasar la antorcha. Este es un día muy importante. La iglesia está pasando trabajo con los jóvenes. Hay veces que pareciera que no sabemos qué hacer para poder conservarlos dentro de los caminos del Señor. Se cree que más del 70% después que dejan la secundaria y se gradúan de la universidad, abandona la iglesia. En este estudio de este día, Dios nos dice a nosotros qué tenemos que hacer para que así como nosotros creemos
en ese Dios todopoderoso, amoroso, y un Dios que envió a su Hijo para que seamos salvos, ellos puedan también heredar ese conocimiento, esa fe. Dios les pidió a los judíos lo siguiente: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Mis queridos hermanos, Dios les pide a este pueblo, el centro de este estudio en este día, el punto principal es que ellos debían de contar esta historia a su descendiente. Pero ¿cómo debían de contarla? Dice aquí, los padres eran los primeros maestros en Israel y debían contar la historia del Éxodo a sus hijos. No debían hacerlo como si se tratara de un mero acontecimiento histórico pasado, sino que debía presentárseles como su propia experiencia. Aunque hubiera ocurrido mucho tiempo antes, debían identificarse con sus antepasados al celebrar esta fiesta, y la historia debía ser revivida y actualizada. El padre decía: estuve en Egipto, vi la derrota de los dioses egipcios y las plagas sobre Egipto y fui liberado. El libro de Éxodo subraya 2 veces cómo debían los padres responder las preguntas de sus hijos acerca de la Pascua. En otras palabras, deberían de recordar esta historia como una experiencia poderosa de cómo Dios lo había libertado tanto en una forma personal como en una forma en conjunto. Mi querido hermano, cuando nosotros hablamos del poder transformador de Dios, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, a nuestros hijos y a los que nos rodean, debemos hacerlo con fe, creyendo de verdad, emocionado de que realmente Dios nos ha libertado. Pero muchas veces tenemos dudas. Muchas veces no pasamos la antorcha, como se nos dice aquí, como una experiencia a nuestros hijos. Hay veces, bueno, regresamos a la casa y en vez de hablar, de estudiar el sermón, estamos criticando, hablando de los demás, no damos gloria a Dios, y esto es una de las causas por la cual hay muchos hijos que se van de la iglesia, ¿verdad? Nos concentramos a veces en las fallas humanas cuando debemos concentrarnos, mis queridos hermanos, en el poder salvador de Dios. Debo contarle a otro cómo Dios me libertó a mí del pecado y cómo Dios ha transformado mi vida y cómo Él me ha guiado, cómo me ha cuidado, y decirlo de tal manera que la gente que me escucha pueda creer que yo lo creo también. Desde el momento que nosotros contamos una historia y no tiene poder, sin experiencia, no nos convencemos ni a nosotros mismos, mucho menos convenceremos a nuestros hijos que nos conocen bien, y mucho menos testificaremos a aquellos que no conocen al Señor. Dice aquí un texto que no está en la lección, pero que a mí me llama la atención y que creo que puedo traer a colación con el día miércoles, y es: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová
ni la obra que él había hecho por Israel. Aquí dice que hubo una generación que creía en el Señor, pero que de repente se levantó otra generación que no conocía a Jehová. ¿Será que no le pasaron la antorcha? ¿Será que no contaron las grandezas del Señor? Bueno, leamos una cita del Espíritu Profecía que nos explica esta declaración de Jueces 2:10. Leemos: mientras no se extinguió la generación que había recibido instrucción de Josué, la idolatría hizo poco progreso, pero los padres habían preparado el terreno para la apostasía de sus hijos. La desobediencia y el menosprecio que tuvieron por las restricciones del Señor, los que habían entrado en posesión de Canaán sembraron malas semillas que continuaron produciendo su amargo fruto durante muchas generaciones. Los hábitos sencillos de los hebreos los habían dotado de buena salud física, pero sus relaciones con los paganos los indujeron a dar rienda suelta al apetito y a las pasiones, lo cual redujo gradualmente su fuerza física y debilitó sus facultades mentales y morales. Por sus pecados fueron los israelitas separados de Dios, su fuerza les fue quitada y no pudieron ya prevalecer contra sus enemigos. Así fueron sometidos a las mismas naciones que ellos pudieron haber subyugado con la ayuda de Dios. Dice aquí que los mismos padres habían preparado el terreno para la apostasía de sus hijos. Se olvidaron de contar la experiencia que recibieron de aquellos que estuvieron, y finalmente dice aquí que el haber entrado en contacto con los paganos, finalmente el pueblo de Dios que fue libertado con poder, abandonaron al Señor. ¿No será que nuestros hijos abandonan la iglesia? No podemos decir que todo el tiempo sea así. Hay libre albedrío. Pero ¿será que nosotros también ponemos la semilla para que ellos se vayan de los caminos del Señor? Yo creo que en este momento deberíamos de meditar, pedirle a Dios que nos ayude para que nosotros podamos no solamente contar a los demás, sino que nuestros hijos puedan realmente sentir, puedan ver que nosotros creemos en Dios, contarle las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas, de tal manera que ellos crean en el Dios Todopoderoso y se queden en la casa del Señor esperando a nuestro Salvador para que podamos ser salvos por familia. Que Dios nos ayude para que realmente podamos creer, vivir el Evangelio y pasar la antorcha a aquellos que siguen después de nosotros. El día jueves tiene como título El juicio divino. Y bueno, en este día se nos habla de lo que Dios iba a hacer, la 10ª plaga, ¿verdad? Y la pregunta, ¿no? ¿Por qué un Dios de amor permitió que este ángel destructor pues exterminara a todos los primogénitos, desde el más grande hasta el más pequeño, el más pobre, hasta la casa de Faraón? ¿Por qué el Señor permitió eso? Muchos se preguntan esto, pero esta respuesta es muy sencilla, porque Dios es justo, es bueno. En primer lugar, ellos mismos dieron su sentencia. Acordémonos que el papá de Tutmosis III, que es el que está en el poder ahora, el que enfrentó a Moisés, mandó no matar solamente a los primogénitos, sino a matar a todos los niños del pueblo de Israel, y Dios permitió que eso sucediera. Pero hay una nota aquí que nos dice que Dios puede pasar el tiempo. Los hombres creen que se pueden burlar del Señor, pero tarde o temprano el Señor dará el pago a cada uno, y a aquellos que han sufrido, ¿verdad? Aquellos que creen en el Señor,
recibirán su recompensa. Y aquellos que finalmente, a pesar de que Dios da tanta evidencia, no quieren, recibirán el justo pago que ellos mismos se han acreditado. Y la segunda razón es porque el faraón, sus sacerdotes, dirigentes, realmente no creían que Dios pudiera hacer esto de exterminar los primogénitos. Aquí se nos da una nota muy interesante. Dice, el faraón representaba el poder supremo y el Dios de Egipto. Él creía que era Dios. Dice aquí, y su hijo primogénito era considerado hijo de un dios. Isis era diosa protectora de los niños. Ekek era una diosa que asistía a las mujeres durante el parto. Y Min era un dios de la reproducción. Además de estos, había varios dioses egipcios de la fertilidad. Todas estas deidades eran impotentes en comparación con el Señor vivo. Moisés dice, ¿quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en prodigios, autor de maravillas? Jetro dijo luego el siguiente testimonio, ahora reconozco que el Señor es grande más que todos los dioses, porque prevaleció contra los que se ensoberbecieron contra ellos. Y luego la lección termina con un llamado, una nota, que dice, nuestras decisiones y acciones equivocadas tienen consecuencias que no solo nosotros padecemos, sino que también afectan a otros, a veces muchos e inocentes. Tal es la naturaleza del pecado. Nuestras decisiones afectan a los demás, a los que están cerca, en primer lugar, a nuestra esposa o la esposa al esposo, a nuestros hijos, a los hermanos en la iglesia, al vecindario que nos rodea. Déjame decirte algo, tú eres una persona, si eres cristiana, que influye a los demás, te están viendo. Tus decisiones son importantes, porque esas decisiones, mis queridos hermanos, pueden ser para vida o para muerte de aquellos que te conocen. El faraón murió junto con su ejército. Eso dice el Salmo 136, versículo 15. Fue arrojado al mar. No solamente destruyó su nación, no solamente destruyó a su pueblo, a sus hijos, sino que él mismo perdió la vida. Creo, mis queridos hermanos, que este es un llamado para que nosotros podamos reflexionar en las decisiones que tomamos cada día. Como hemos dicho, no es tiempo para que nosotros hoy dejemos la iglesia. Cada día, en diferentes lugares donde yo voy, he encontrado personas que abandonan la iglesia, que no quieren dejar la levadura, que realmente están practicando la maldad. Pero Cristo está pronto a venir. Los juicios, así como cayeron en Egipto, caerán. Hoy vemos tanta maldad. Vemos lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Decisiones, así como estamos estudiando, que no solo afectan a la nación del pueblo americano, sino en el mundo entero. Vemos la maldad. Y lo peor es que dice que creen en Cristo, pero la levadura, el pecado mora en ellos, la maldad. Hoy vemos cuánta desgracia hay. Mis queridos hermanos, oremos al Señor para que nosotros podamos realmente librarnos de este juicio. ¿Y cómo podemos hacerlo? Con la sangre de Cristo Jesús. Que Dios nos ayude hoy más que nunca en una forma simbólica para que podamos poner esa sangre en los dinteles de nuestro corazón.
aceptemos a Cristo como nuestro Salvador. Y al aceptarlo, dejemos el mal. No discutamos si se puede o no. Obedezcamos al Señor, así como los israelitas obedecieron y por la gracia de Dios fueron libertados. Que Dios nos ayude. Todos tenemos, ¿verdad?, muchas luchas. Todos tenemos hijos que se han ido a veces de la iglesia. Si es porque el testimonio fue malo, que Dios nos ayude a recuperar y a poder enseñarles a pasar en la antorcha. Si es decisión de ellos, oremos para que antes que este mundo llegue a su final, ellos puedan volver a los caminos del Señor. Que Dios te bendiga. Discúlpame una vez más por la tardanza. Espero que puedas escucharlas. Si crees que esto puede ayudar a otro para que pueda darle fe, aumentar su fe, compártelo. Alguna pregunta, algún comentario, te lo voy a agradecer. Que Dios te bendiga, que pases una feliz semana, un feliz sábado, y nos vemos en la próxima lección de la escuela sabática. Esperemos que la computadora pueda servir mejor y poder tenerla a tiempo. Hasta pronto.